Bien, continuamos con nuestro curso de hermenéutica avanzada y estamos concluyendo ya la parte del Antiguo Testamento. Llegamos a la literatura sapiencial. Espero ya que para la próxima semana ya podemos empezar ya con el Nuevo Testamento. Y ahí vamos a empezar con géneros muy interesantes como los evangelios, la narrativa de hechos, las epístolas y lo que a muchas personas les gusta, la apocalíptica. Bien. Hay proverbios en muchos libros de la Biblia. Estos son una de las principales herramientas que los escritores usan en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. En un primer momento, los proverbios parecen muy fáciles de interpretar, pero luego muchos parecen difíciles de comprender. Consideraremos las 6 formas de proverbios. Cuando reconocemos la forma de un proverbio, se nos facilita interpretar. Los proverbios tienen diferentes formas, distinguirlos hacen más fácil su interpretación. Así como vimos que los salmos, hay diferentes tipos de salmos, lo mismo es con el tema de los proverbios. Cada una de estas formas es un tipo de paralelismo. Yo mandé un documento del diccionario de figuras de dicción. Permítanme un momento, voy a poner en silencio mi teléfono. Sobre las figuras de dicción y sobre los paralelismos. Eso tienen que leerlo de manera obligatoria si quieren entender los proverbios y los salmos. Normalmente no estamos muy acostumbrados a aprender sobre figuras de dicción, pero eso es necesario. Ustedes estudió estas líneas paralelas en el capítulo 3, cuando se habló sobre los salmos. Por ejemplo, Proverbio 20:19, la segunda línea parece sugerir que nos alejamos de una persona que habla demasiado, pero compare esta mitad del pensamiento de la segunda línea con la primera. Lo que el proverbio nos enseña es que debemos evitar a las personas chismosas. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Una ayuda que nos puede servir, amados hermanos, con este tipo de proverbio es usar traducciones dinámicas, porque puede hacer que el lenguaje en nuestras traducciones sea un poco complejo. Yo recomiendo una traducción dinámica, es la Nueva Traducción Viviente, no es una paráfrasis, es un poco fiel al original, pero es más dinámico, no busca hacer una traducción exacta, sino que busca poner e interpretar las palabras de griego y en hebreo en un lenguaje que nosotros lo podamos entender. Entonces, si ustedes leen alguna cita en Salmos o Proverbios que les cueste entender, pueden utilizar una Nueva Traducción Viviente. Yo creo que es una de las Biblias que sí o sí tenemos que tener para leer. Para interpretar un proverbio, primero compare las líneas para ver si una línea aclara la otra. Por ejemplo, lea la línea primero de Proverbio 17:27. Esto no indica que un hombre con conocimiento habla poco. La línea 2 explica que el proverbio es acerca de los tiempos de enojo. Así que entendemos que este quiere decir que un hombre sabio pone freno a su lengua cuando está irado. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Ok, esto es una parte del pensamiento. El libro de texto nos dice que tenemos que leer las líneas completas. El versículo normalmente está dividido en 1, 2, 3 partes. Entonces, el libro de texto nos invita a leer pensamientos completos, frases completas. Entonces, si yo interpreto nada más esto, puedo llegar a una conclusión que el autor no quiere comunicar. Dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. No significa que, bueno, que el sabio no habla mucho. Dice, de espíritu prudente es el hombre entendido. En esta lección examinaremos las 6 formas de proverbios, la mayoría de los cuales son de paralelismo. Así que, obligatorio la forma de los paralelismos. Algunos proverbios expresan el mismo pensamiento en líneas paralelas. Líneas sinónimas en un proverbio. Entonces, paralelismo sinónimo. Como ya vimos lo de los salmos, se nos va a hacer un poquito más fácil de entender. De esta forma, la línea 2 repite la idea de la línea 1, usando las mismas palabras o palabras similares. Creo que los que hemos leído Proverbios nos hemos dado cuenta ya de eso. A ver, Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Es la misma idea, con otras palabras.
Proverbio 8:8. Justos son todas las razones de mi boca. Vamos a estar utilizando Biblia. Permítanme un momento. Si tienen una Biblia a mano, normalmente debería ser lo común tener una Biblia a mano siempre cuando estamos pasando clase. Les recomiendo, por el tema de la clase hermenéutica, por los géneros que vamos a estar estudiando, siempre tengan una Biblia cerca para poder hacer consultas y ayudarme un poco. Proverbios 8:8. A ver. Proverbio 8:8. Dice, conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca y no hay en ellas nada torcido ni perverso. Justas son todas las razones de mi boca. Esta es una Reina Valera del 60. Yo estoy utilizando una nueva Biblia de las Américas. Conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca y no hay en ellas nada torcido ni perverso. La misma idea expresada con un poquito de palabras diferentes. Pero hay un paralelismo, que ese es el punto. Algunos proverbios contrastan un pensamiento, que para mí estos son mis proverbios favoritos, en las líneas paralelas, líneas antitéticas, en un proverbio. Entonces son paralelismos de contraste. A los poetas judíos les gustaba enfatizar un pensamiento en dos líneas que contrastan una con la otra. Un mismo pensamiento, una misma idea, pero utilizando el contraste. La palabra pero, que abre la segunda línea, nos muestra un contraste con la línea 1. Algunas veces, pero no inicia la segunda línea. Aún así, el contraste es todavía claro. Usualmente una línea describe a la persona sabia y la otra al necio. Frecuentemente los resultados de las acciones también se presentan. Permítanme un momento. A ver. Proverbio 10:1. El hijo sabio alegra al padre, pero el necio es tristeza para su madre. Observe que el punto principal del Proverbio 10:1 es que los hijos deben de comportarse sabiamente. Ese es el punto. Los hijos deben honrar y respetar los sentimientos de ambos padres. Ninguno de nosotros es una isla. Lo que hacemos afecta a otros. Proverbios, como el 10:1, nos exhorta a considerar a los otros y a tomar decisiones sabias. Estas son algunas tablas donde nos piden hacer algunos ejercicios. A ver, hagamos ejercicio. Proverbios 10:16. Si alguien lo puede buscar, por favor, y lo puede leer. Proverbios 10:16. Un voluntario. ¿Qué dice Proverbio 10:16? ¿Alguien lo tiene? Sí, amén. Dice así: la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Bien, ¿cuál es la idea principal de ese proverbio? La obra del justo y el del impío. Ya, eso es lo que dice el proverbio, sí, pero ¿cuál sería la idea principal? ¿Qué es lo que le quiere enseñar ese proverbio? Oh, tus obras, como tú actúas, me imagino yo que sea, si tú actúas de una forma agradable a Dios o si actúas impíamente. ¿Y qué es lo que viene a consecuencia de eso, de tu decisión? Amén, correcto. Gracias, hermana Yolanda.
Proverbios 19:1, ¿alguien puede buscarlo? Aparte de la hermana Yolanda. Proverbios 19:1. Amén. Gracias, hermana Legna. Proverbios 19:1. A ver, yo lo voy a leer en voz alta, voy a buscarle yo la cita y quiero que ustedes me den la idea principal. Dice, mejor es el pobre que anda en su integridad, lo estoy leyendo con la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, mejor es el pobre que anda en su integridad que el de labios perversos y necios. Desde ya le digo, el proverbio no está alabando la pobreza monetaria. ¿Qué significa Proverbio 19:1? Mejor es el pobre que anda en su integridad que el de labios perversos y necios. Hay una idea principal que se está contrastando ahí. La integridad de una persona y está contrastándolo con una persona perversa, un perverso con una persona íntegra. Correcto. Gracias, hermana Yolanda. Mire, eso es muy importante porque uno puede distraerse en el proverbio con la palabra pobre. Y no ha faltado. Muchos hermanos en la iglesia pueden decir, no, es que el pobre es humilde y el rico es altivo. Y mire, yo no soy una persona rica, tampoco creo que soy una persona pobre porque como las 3 veces al día. Creo que soy clase media como la mayoría de las personas. Pero, mire, está esta idea, y yo soy enemigo de esta idea a muerte. El pobre es humilde y el rico es altivo. A ver, ser pobre no te hace humilde. La humildad tiene que ver con tu carácter. Ser pobre tiene que ver con tu estado económico. Ahora, ser rico no te hace altivo. Tampoco te hace humilde. Simplemente tienes una mejor posición económica. Entonces, hay que tener cuidado con mezclar una cosa con la otra, porque así como hay pobres humildes, que los hay, voy a decir que no, también hay pobres que son altivos y arrogantes. Entonces, así como hay ricos que son altivos, que los hay, no lo voy a negar, hay ricos que también son humildes y sencillos. Entonces, hay que tener cuidado con mezclar una cosa con la otra o inferir. Yo he visto cierta discriminación en las iglesias con los hermanos que son de una mejor posición, por lo menos en mi país, no voy a hablar de otro lugar, pero por lo menos en mi país a los hermanos que son de una mejor posición, he visto cierta discriminación solamente por eso. Entonces, cuando leemos el proverbio tenemos que enfocarnos, es como las parábolas, no tenemos que enfocar los elementos. Tenemos que enfocarnos en una idea principal que a través del paralelismo antitético el autor quiere comunicar. Entonces, una persona, estoy 80% seguro en mi país, que si una persona lee Proverbios 19:1, va a decir, mira, el pobre anda en su integridad, entonces los pobres son santos, los pobres andan en la plomada, los pobres andan bien, porque los ricos, como tienen plata, andan en el pecado. Una persona puede predicar de esa forma basándose en Proverbios 19:1. Sí, la altivez tiene que ver con superioridad. No solamente tiene que ver con el intelecto. La altivez tiene que ver con que yo me creo, por ejemplo, más inteligente, más santo, puedo creerme más santo que las demás personas, puedo creer que tengo una moralidad superior, puedo creer que yo valgo más que las otras personas. Eso tiene que ver con la altivez. Ahora, a veces eso se manifiesta más con el intelecto, digamos. Hay personas que se creen superiores en intelecto que las otras personas. Hay personas que en moralidad se creen superior que las otras personas, porque bueno, yo no hago esto, yo no hago aquello, entonces yo valgo más. Realmente Pablo aconseja, de hecho, que veamos a todos
como superiores, no que nos demos nosotros más valor. Y Proverbios está lleno de ideas que ilustran esto. Bien, vamos a seguir porque son varios proverbios. Muchos de los proverbios declaran una verdad general y no consideran las excepciones. Es decir, a veces nosotros tenemos los proverbios como una regla autoritativa. Por ejemplo, el famoso proverbio, instruye al niño su camino, instruye al niño, perdón, en su camino en la palabra, y cuando sea grande no se apartará él de ella o algo así. Entonces, esto ha llevado a muchas personas a pensar que si yo al niño desde pequeño lo instruyo en la palabra, que es algo muy bueno, nunca se va a apartar de Dios. Y si se aparta, va a volver a los caminos de Dios, porque el proverbio dice que si está instruido, no se apartará, entonces tarde o temprano va a volver. Y mire, si nosotros aplicamos ese proverbio como una regla demasiado estricta, nos vamos a chocar con la realidad de que muchos niños fueron instruidos en la palabra de Dios y cuando se hicieron grandes, se descarriaron y se murieron descarriados. ¿Falló la palabra de Dios o yo la entendí de una manera inadecuada? Porque ese es el problema. A veces la gente, y con los estudiantes nuevos de hermenéutica, yo les digo, nunca diga que la Biblia se equivocó. Eso es el primer error que usted puede hacer. Mejor es decir, no la entendí bien. No la entendí bien, no entendí muy bien la explicación, no entendí muy bien lo que el texto está diciendo. A decir, no, es que la Biblia se equivoca y la Biblia se contradice. Les digo porque he tenido estudiantes en hermenéutica en que yo le hago preguntas en que tienen que pensar y su primera respuesta es que a veces la Biblia se contradice. Yo los quedo viendo serio porque es una afirmación bastante seria. Entonces, el proverbio no quiere decir que una persona que ha sido instruido en la palabra del Señor desde pequeño nunca se va a alejar de Dios o algo por el estilo, no, sino que siempre va a tener la noción, va a tener a ver, vamos a poner un poquito carismático, va a tener una visión, va a tener un enfoque diferente a las demás personas. Y es donde nosotros tenemos personas descarriadas que saben Biblia. Saben Biblia. Entonces siempre va a haber algo de la palabra de Dios en ellos. Aunque estén apartados, siempre van a tener algo de la palabra que muchas veces Dios utiliza eso como un instrumento para rescatarlo. Pero no podemos llegar a la conclusión de hacer este tipo de proverbios, que muchas personas lo han hecho, como una regla y decir, no, es que nunca se van a apartar. ¿Saben por qué? Para la gente que predica así, te vas a chocar con la realidad, vas a tener una madre confundida, su hijo se le descarrió, pero el pastor dijo que si lo instruyera desde pequeño, nunca se iba a apartar de la iglesia, y se la apartó. Y muchas madres, que yo lo he visto, entran en crisis de fe. ¿Por qué? Porque creen que Dios les falló. ¿Por qué? Porque el pastor les dijo que su hijo nunca se iba a apartar del evangelio si lo llevaba desde pequeño. Entonces, somos responsables, hermano. Lo que predicamos no solamente es que estás ganando un alma, no solamente es eso. Cuando estás predicando, ahí estás ministrando familia, estás ministrando vida. Por eso hay que hacer lo mejor que podamos en nuestro trabajo, el momento de interpretarla y el momento de predicar. Dice, establecen que en la mayoría de los casos el hombre sabio prospera y vive una vida de gozo. Dice, algunos proverbios, ¿no? Algunos proverbios establecen que el hombre sabio prospera. En contraste, el necio es pobre y tiene una triste vida, pero ¿cómo explicamos? Dice, la vida de un necio que es rico y feliz y de un hombre sabio que es pobre y triste. A ver, dice, Proverbios 15:16, mejor es lo poco en el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Tales proverbios nos animan a caminar en sabiduría, aun en momentos de circunstancias desfavorables. Los justos tienen una ventaja eterna sobre los perversos sin importar cómo se vean en caso de la vida. Entonces, hay algunos proverbios que hablan de prosperidad, más allá de lo económico, espiritual, físico, no importa, pero hablan de prosperidad. Hablan que el hombre sabio va a prosperar y que el necio, bueno, no lo va a hacer. Pero cuando vamos a la realidad, el rico prospera, el necio prospera, el impío prospera. Y hay personas que agarran proverbios y si te pasó acá. Hay un salmo, perdón, no sé si es salmo o proverbio, creo que es salmo. Creo que es salmo, pero aplica acá. A ver, es un salmo de Asaf.
por poco rebalan un pie. Salmo 73, 2. Este es un salmo que creo yo que todos debemos de leer, porque ilustra a una persona que quizás no ha entendido muy bien Proverbios. A ver, vamos a poner la cita. Ah, no, 73. 73. Ya. El fin de los malos en contraste con el de los justos. Tenemos a una persona turbada. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y no hay cuerpo robusto. Entonces, a ver, Proverbios 23, 17. No envidies en tu corazón a los pecadores, antes vive el temor del Señor. Ya. Asaf está confundido con algo y su fe decae porque voy a parafrasear lo que Asaf quiere transmitir en esto. Él dice, ¿cómo es posible que yo busco a Dios? Y hay muchos cristianos han pasado por esto. Yo busco a Dios, oro, ayuno, diezmo, estudio, paso clase con el pastor Joel, hago de todo y no me va bien en la vida. Tengo problemas, me viene enfermedad, me viene tristeza. ¿Por qué? Y yo veo el impío, al que está tomando alcohol, el que vive una vida en pecado y le va bien. Y yo he leído en la Biblia, en Proverbios, que si yo me guardo para Dios, Dios me va a conceder las peticiones de mi corazón, me va a prosperar, me va a bendecir, porque hay ciertas promesas en Proverbios que hablan de retribución. Deuteronomio 32, tú le eres fiel a Dios, van a llegar bendiciones. Entonces, Asaf se siente confundido. Y él dice que por poco se resbala, por poco pierde la fe, porque no entiende. ¿Por qué el que hace mal le va bien? ¿Y por qué al que hace bien a veces le va mal? Lo paran estafando, paran enfermedades, paran robando, paran rompiéndole los vidrios del auto. Entonces, Asaf, bueno, Asaf se preocupa en todo esto. Y al final del Salmo, yo le recomiendo que lo lea, es un salmo muy bonito. Al final del Salmo, Asaf confía en el Señor. Vamos a ver, dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero el Dios de la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre, porque los que están lejos de ti perecerán, tú has destruido a todos los que te son infieles. Pero para mí estar cerca de Dios es bien, es mi bien, en Dios el Señor ha puesto en refugio. Entonces, Asaf reflexiona un poco en lo que está viviendo y él concluye, bueno, no importa que no me esté yendo bien en la vida, no importa que me esté yendo mal, al final de cuentas yo estoy cerca de Dios. Un bonito salmo, ¿no? Lo mejor que podemos hacer en momentos difíciles es abrir nuestra Biblia y que el Señor hable con nosotros. Dice, algunos proverbios, a ver, permítame un momento, está dando problemas. Algunos proverbios comparan un pensamiento en líneas paralelas. En este tipo de paralelismo, una línea es un ejemplo y la otra línea es una comparación. La primera línea puede ser un símil, una comparación que empieza con así como o con. Asegúrese de mantener el énfasis en la verdad principal, es decir, que no nos distraigamos en los elementos comparativos, no en la verdad. A ver, Proverbios 26, 17. ¿Alguien puede leerlo? Proverbios 26, 17. El que está, pastor, el que está arriba, Proverbios 26, 17. Sí, ese. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tiene líneas paralelas que se comparan. La línea 2 repite el pensamiento de la línea 1. No, el proverbio, hermana, el proverbio en la Biblia, si lo puede leer. Ah, ok. Amén. Perdón. Proverbios 26, 17. ¿Alguien lo encontró?
Proverbio 26, 27. Sí, Proverbios 26, 17. 17, ok. Dice, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. ¿Ese? Ya, sí, ese. Ahora, ¿puede leerlo otra vez, hermana, por favor? Claro que sí. Perdóname. A ver. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Ok, bien. Hay algunos elementos comparativos que quizás no entendamos muy bien porque no creo que alguien en nuestra cultura agarre a un perro por las orejas, pero hay una idea que el autor quiere comunicar. ¿Cuál es esa idea? ¿Qué es lo que quiere decir el autor con Proverbios 26, 17? ¿Qué quiere decir eso? Como el que toma un perro por las orejas, así es el que pasa y se entremete en un pleito que no es suyo. Son pues. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué puede significar? Lo del perro no lo entiendo, pero el perro que agarra por las orejas como que está bien difícil. Claro, yo creo que, hermana Yolanda, ¿va a decir algo? Sí, yo creo que cuando tú coges a un perro por las orejas te tira a morder. Claro, Y me imagino que entonces si tú te metes en pleito ajeno vas a salir mal. Yo creo que ese es el mensaje que quiere dar. claro. Entonces, nadie con un poquito de sentido común va a ir a molestar a un pitbull, por ejemplo. Nadie, quizás un chihuahua, pero nadie se va a meter a molestar a un pitbull porque sabe que le va a ir mal. No tenés que hacer eso. Entonces, yo creo que es un llamado a la prudencia. Y en nuestras iglesias, usted sabe que a veces hay pleitos entre hermanos y eso, entonces a veces uno quiere llegar y dar una opinión, un consejo, apoyar, y a veces hay que mantener la distancia nomás. Entonces el proverbio nos llama a la prudencia y saber cuándo actuar. Dice, algunos proverbios usan líneas paralelas para completar un pensamiento. La segunda línea construye sobre la primera y la completa. Algunas veces la primera línea declara una verdad y la segunda línea establece una razón. A ver, Proverbio 22:9. Vamos a ver. Proverbio 22:9. Ah, es eso. El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Bien. ¿Qué significa eso? Hay una verdad y hay una razón. Esta es la verdad. El misericordioso será bendito, será bendecido. Entonces esa es la verdad. Ahora, la razón por la que será bendecido, ¿cuál es? Da pan al pobre, ¿no? ¿Cuál es la idea de este pasaje? El que da, Dios lo prospera. Bien. La palabra prosperidad y bendición son palabras similares. Y bueno, yo creo que nosotros somos suficientemente maduros para entender que no siempre se limita a cuestiones económicas, aunque las incluye. Las incluye, no vamos a decir que no. Entonces, bien, la persona que da al necesitado, al pobre, es bendecido por Dios. Y no recuerdo si es un proverbio, un salmo que dice que el que ayuda al pobre presta a Jehová y Jehová no es deudor de nadie. Pastor, perdóneme, pero no necesariamente tiene que ser próspero en económico, puede ser Bien, puede próspero ser en... en varias cosas. Exacto.
Claro. Puede ser, digo, si tú sigues, ¿verdad? La obediencia a Cristo, todo como, pues, entiendo yo que Dios tiene misericordia y te da la corona de la vida, porque está, pues, no es por los actos que tú haces, ¿verdad? Ayudar al prójimo, pero es una parte también que Dios, pues, pues tienes a ese hermano que está necesitado, pues si tú tienes, tú Claro. puedes dar, ¿verdad? No, claro que sí. Y yo creo que una de las mejores formas en las que podemos ser prosperados en estos tiempos es con el tema de la salud, hermano. La verdad es que muchas veces Dios retribuye a nuestra vida en su misericordia con salud, la verdad. Algunos proverbios utilizan un grupo de líneas paralelas para enfatizar un punto. Este tipo de proverbio aparece frecuentemente en las palabras de Agur, Proverbios 30. En este se enumeran varias cosas de forma paralela. Estos proverbios frecuentemente usan el patrón de 3 más 1. Algunas veces la línea final es la más importante para el escritor. A ver, 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Bien, entonces la idea principal, dice algunos por línea para enfatizar el punto. Todo esto es un desarrollo de pensamiento y aquí viene la idea principal. No le entiendo muy bien la idea principal de este. A ver, Proverbios 30 y 19. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Ya, así dice, y el rastro del hombre en la doncella. Y el rastro del... A ver, ¿alguien puede ayudarme a entenderlo? Porque la verdad que no lo entiendo. Dice, hay 3 cosas que son incomprensibles para mí. Hasta donde yo tengo entendido es cuando un hombre tiene una relación sexual con una doncella. Eso puede estar bien secreto, eso nadie lo ve, nadie lo No, claro que entiende. sí, claro que sí. Es secreto, nadie lo ve. Pero eso no se, ese rastro no se nota. Ese rastro puede ser no notado y puede tener otro hombre, el hombre no notar qué pasó allí. Sí, tiene razón, porque el 20 quiere dar a entender eso. Versículo 20. Sí, eso es lo que es. Ya, entonces, bueno, aquí hay 3 versículos que hay que leerlos juntos, entonces, para entenderlo. El libro de texto solamente nos dio 2, 18 y 19. Así es el proceder de la mujer adúltera, come, se limpia la boca y dice, no he hecho nada malo. Está bien. 6 cosas aborrece Jehová y un 7 abomina el alma, ojo altivo, el testigo falso de la mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Dice, completa la figura. Aquí están los proverbios, dice, completa y amplía. La verdad es seguida por la razón. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojarán al alma a aquellos que lo despojan. Ya. Entonces, aquí lo que podemos ver que hay que leerlo completo para entender la idea. Mejor es la reprensión manifiesta que amor oculto. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de la falsa libertad. Algunos proverbios dicen combinan una forma con otra. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, la verdad. Ni te fatigues de su corrección. Repetición, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo quien quiere. Observe, dice que las líneas 1 y 2 son sinónimas. La línea 2, estoy grabando la clase, ¿verdad? A ver, permítanme un momento. Sí, me había asustado, pensé que no la estaba grabando. Entonces la línea 3 completa el pensamiento indicando la razón de la verdad. Bien. Hay complementación. Entonces, cuestiones que tenemos que tomar en cuenta, a ver, la siguiente lección de proverbios, sí. Cuestiones que tenemos que tomar en cuenta es que son bloques de pensamiento. Hay unos hermanos que son una metralleta con los textos bíblicos. Bam, 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 bam. Tiran textos bíblicos, textos bíblicos, textos bíblicos. Y eso es respetable porque tienen muy buena memoria, eso está muy bien.
Pero un erudito que yo admiro mucho, llamado Mike Heiser, dice lo siguiente: es mejor entender el texto que memorizar el texto. Y eso no le quita mérito a la memorización, pero hay que destacar que a veces hay hermanos que saben los textos de memoria, pero al momento de interpretar esos textos no son muy buenos. Y a veces pues, tiran los textos un poquito fuera de contexto. Y eso pasa mucho con proverbios, como lo que le mencioné de lo de destruir al niño su camino. Así que hay que tener cuidado, oiga con esto, y esto aplica para todo tipo de literatura. Hay que tener cuidado al momento de leer solamente líneas. Entendamos muy bien que desarrollar un pensamiento implica bloques, párrafos, es algo más. Entonces, hay que tener cuidado con eso y aplica a todo tipo de literatura. Bien, sigamos. Proverbio, sus explicaciones. Dice, aquí está el objetivo. Dice, discernir cuál es el mejor momento para aplicar cada proverbio, porque mire, y esto normalmente se ve en homilética, en predicación y todo. Hay proverbios que, o hay partes de la Biblia que son tajantes, que son duras, que son firmes, que son fuertes. Y hay ocasión para todo. Yo creo que la Biblia debe ser predicada por completo, pero hay ocasión realmente para todo. Y he visto algunas personas utilizar la Biblia de una manera un poco sin misericordia, de verdad. Algunos proverbios bíblicos parecen estar en conflicto entre ellos, parece. La solución es frecuentemente interpretar el proverbio según el tema que el autor se propuso. Así como el Salmo tiene un tema, un sentimiento, una ocasión, un evento, un contexto histórico, entonces el libro nos recomienda interpretar los proverbios según un tema, según el tema que quieren hablar. Estudia el siguiente ejemplo, Proverbio 26:4. Proverbio 26:5, responde el necio como mereces. Ahora bien, ¿alguien me puede explicar en qué momento? Vamos a poner ejemplo. Los dos proverbios dicen cosas diferentes que no son contradictorias, son complementarias. Recuerde esto, muchas cosas no son contradictorias, son complementarias. ¿Qué quiere decir? Que una cosa complementa a la otra. Bien, Proverbio 26:4. No respondas al necio en su necedad, para que tú no seas necio con él. ¿En qué momento podríamos aplicar ese proverbio nosotros? ¿Alguien tiene algún ejemplo? Yo diría que cuando una persona, digamos, te ofende, tú no vas a contestar con ofensas. Mejor es callar y no contestar con ofensas, o hablar con palabras dulces y no ofensas. Correcto. Bien, ahora Proverbio 26:5, ¿en qué momento debe ser aplicado? Una persona necia puede ser que por más que le explique y le explique, no lo entienden. Bueno, la necedad tiene que ver, no tanto con ignorancia, porque hay personas que no son necias y uno tiene que repetirle, pero es porque tienen problemas de aprendizaje. Y eso no lo hace un necio, lo hace una persona con déficit de aprendizaje. La necedad tiene que ver más con el orgullo, con no querer admitir la verdad, no querer aceptar el consejo por orgullo, soberbia o altivez. Entonces, el necio no es una persona ignorante, porque ignorante es aquel que no sabe sencillamente. El necio es más una persona orgullosa, una persona que no quiere admitir que es orgullosa, que es rebelde. Ahora, hay ocasiones en que tenemos que responder al necio como merece su necedad. Dice, para que no se estime sabio sobre su propia opinión. ¿Qué ejemplo podría ser aplicable para este proverbio? Según veo, el proverbio es como que nos manda a reprender al necio. Es como una persona que proyecta que sabe mucho. Entonces dice, para que no se estime sabio en su propia opinión. Habla mucho de corregir a una persona con una idea equivocada. ¿En qué contexto podemos aplicar esto? Yo diría que se podría corregir, pero
de una forma educada, de una forma que deje a la persona pensando, wow, lo hice mal. Bueno, Sí. el proverbio nos dice que esto es, hay una palabra, no recuerdo la palabra, no sé si es equitativo. Bien. El proverbio nos implica, no da una descripción de cómo debe ser la respuesta, dice que como merece su necedad. Ahora, eso puede variar dependiendo de la necesidad de la persona. Porque, mire, le voy a poner un ejemplo. Yo lo voy a poner. Durante mi tiempo de evangelización, en varias ocasiones me tocó hablar con personas burlescas, por así decirlo, de la palabra, mientras yo estaba predicando, más que todo en mi secundaria, en mi escuela secundaria. Y muchas veces yo tuve que confrontar a esas personas y, ¿cómo ponerlo así? Hacerlos respetar la palabra de Dios, ¿no? Yo les tuve que hablar fuerte, firme, sin faltarles el respeto ni nada. Entonces, ellos eran necios, yo les respondí con seriedad, ¿no? Y nada, se quedaron callados y no pasó nada más. Muchas ocasiones también me tocó evangelizar a personas que eran de pandillas y cositas así. Y había algunos pandilleros que eran también un poquito burlescos, eran necios a la palabra. Entonces, me tocó hablarles un poquito fuerte para que escucharan y se lo tomaran con seriedad. Y solamente así, escuchar. Entonces, implica mucho a quién debemos de responder y cuándo debemos de responder en el momento apropiado. ¿Ya? Esto habla más de corrección. Por lo menos estas personas estaban teniendo unas ideas un poquito raras, un poquito equivocadas, entonces yo, podemos decirlo en lenguaje latino, los puse en su lugar para que escuchen con respeto. Que, amados hermanos, a veces eso hace falta. Hace falta, obviamente, sin necesidad de ser tan tosco, pero firme, ¿no? Como amerita Y a la... veces, hermano, a veces las personas que no quieren entender de ninguna forma, tú le dejas saber tu punto con autoridad, porque a mí me ha tocado que yo he hablado de la palabra y como que la quieren tirar por el piso, ¿verdad? Claro. Y yo he tenido que decirle, pararme y decir, esto es lo que dice la palabra, y sabes que algún día darás tu cuenta, porque la Biblia dice que damos cuenta a Dios, y dándole palabras certeras, eso los pone en su lugar. Claro, claro que sí. Entonces, a veces uno puede agarrar el proverbio de arriba, por ejemplo, y evitar ciertas confrontaciones basado en ese proverbio. Y ese proverbio no es una regla general para todos los casos. Entonces, ahí tenemos dos proverbios que en algunas veces nos manda a no decir nada, silent please, y en unas ocasiones habla. Ahora, ¿en qué momento debemos aplicar uno al otro? Bueno, ahí debemos ser responsables y considerar los contextos, ¿no? Dice, lea proverbios como principios generales, no como promesas. Y esta es una cuestión. Hay promesas en la Biblia, ¿no? Hay muchas promesas en la Biblia, pero a veces nosotros ponemos una promesa a textos que no son promesas. Y ese es un problema. Los proverbios no son promesas, sino verdades que Dios ha dado para guiarnos. Son verdades generales. El escritor de un proverbio no profetiza ciertos resultados por la obediencia. Sí, hermana Glenda, dígame. Tengo una preguntita, hay un texto bíblico que dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, ¿verdad? Claro. Yo tengo una duda ahí. Yo me llevo convertida 6 años y siempre me han enseñado que debo enfocarme en ese texto bíblico por mi familia, que ninguno ha llegado a los pies de Cristo. Mi pregunta es, si dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, si la persona es convertida y se aparta, eso no tiene que ver, o sea, no es culpa ya de ese texto bíblico, o porque hay personas que se afanan de ese texto bíblico y dicen, no,
No, pues no, ese es mi texto bíblico, yo lo hago mío y no y mi familia es cristiana y la familia se va a salvar. ¿Por qué? Porque dice, creen en el Señor Jesucristo y serán salvos. Tengo esa duda porque hay gente que dice una cosa, hay gente que dice otra. Por ejemplo, mi familia que no ha llegado a los pies de Cristo, pues creen en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Pues yo me afanaba a eso porque me enseñaron que pues mi familia va a llegar a los pies de Cristo y que serán salvos, pero también me enseñaron, por otra parte, que no todos serán salvos de mi familia. O sea, tengo esa controversia como que... Ahorita le explico. Puede que haya algo de verdad en ambas partes. Bien, bien. Voy a poner dos preguntas. Número uno. En estos últimos 5 años, ¿quiénes han perdido un familiar inconverso que ha fallecido? En estos últimos 5 años, si pueden levantar la manito o dejar un mensaje. Yo perdí a mi abuelo en estos últimos 5 años y falleció sin Cristo cuando yo pude saber porque él era alcohólico. De hecho, perdí 2 abuelos y los 2 eran alcohólicos. No eran convertidos. Bien, perdió también un familiar, me imagino que es eso. Los demás hermanos se pueden confirmar si han perdido algún familiar en estos 5 años. Bien. Yo llevo como cristiano 11 o 12 años. Y de mi familia, los únicos que son cristianos es mi mamá, que está peleando la batalla, por así decirlo, y mi abuelo. Y tengo una familia grande, el resto de mi familia no es cristiano. Número 1. Número 2. Hermano Uciel, no sé si puede participar, si puede responder a esto. Yo quiero hacer la pregunta a él porque él tiene un poco de experiencia en esto. Hermano Uciel, no sé si puedes hablar. Sí, dime. Bueno, Uciel, tú tienes experiencia evangelizando, ¿no? Sí. ¿Es fácil ganar un alma? No, es un poco muy... Bueno, se podría decir que en estos tiempos es muy difícil. Bien, gracias, Uciel. Nada más eso. Hay 2 cosas. Ganar almas para los que han evangelizado o están activos en el ministerio, saben que no es fácil. Aunque uno les predique el evangelio, aunque ellos vean milagro, no es fácil. Ahora, la promesa, porque sí, realmente es una promesa, serás salvo tú y tu casa, no te está prometiendo que toda tu familia va a ser salva solamente porque tú eres cristiano. Si realmente prometiera eso, entonces tendríamos que decir que la Biblia se equivoca debido a todo lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, estamos de acuerdo en que la Biblia no se equivoca en ningún punto, entonces debemos de corregir lo que estamos entendiendo de esto. Cuando uno llega a Cristo, Cristo entra en nosotros. De alguna manera Cristo entra en nuestra familia porque nuestra familia ya sabe que somos cristianos, implica mucho el testimonio que damos como cristianos también. La cuestión es que la salvación entra de alguna forma en nuestra familia. No son salvos, pero aumenta esa exposición a la salvación en la vida de ellos. Entonces, lo que la cita está diciendo es que la salvación ha entrado a tu casa a través de ti. El evangelio está llegando a través de ti, a tu familia, y la salvación ha llegado realmente en ese sentido a la casa, pero no implica que todos van a ser salvos. Jesús entraba en una ciudad, Jesús, Dios, entraba a esa ciudad, a una ciudad, y nosotros podemos decir, la salvación está entrando a la ciudad. ¿Todos serán salvos solamente porque entraba Jesús? No, muchos sí, pero no todos. Así que lo podemos ver de esa forma. Cuando usted es salvo, Jesús entra en su familia. Pero eso no significa que todos vayan a ser salvos. Pero la salvación está entrando. Lo que sí, yo creo que nos debe de motivar ese texto es a trabajar en nuestra familia. Porque algunas personas dicen, no, voy a ser salvo mi familia porque la Biblia lo dice. Y dan mal testimonio, se ponen a pelear con los familiares. Hermano, mire, yo les digo, soy sincero, mucha gente no quiere saber de Cristo porque los mismos familiares que son cristianos dan mal testimonio. Y mire, cada quien es responsable de sus propias decisiones, pero a veces nosotros con nuestro mal testimonio somos participantes de que la gente no quiera conocer el evangelio. Entonces, bien,
Usted es salvo, la salvación, Cristo ha entrado en su familia. Trabaje arduamente por ganarse los suyos, por ganar a su familia. Orar, clamar, interceder, predicarles a Cristo. Y sobre todas las cosas que vean a Cristo en su vida. Ya que, por experiencia personal, las personas no van a ver lo que tú hablas o lo que tú estás haciendo. Si vas a la iglesia, se levantan las manos, se das en lengua, la gente no va a ver eso. La gente va a ver el cambio en tu vida. Entonces, hermana Glenda, muchas personas han tomado ese texto como una garantía de que todos van a ser salvos. Hay que tener cuidado con eso, ya que si vamos a decir que la Biblia está diciendo eso, bueno, vamos a meternos en serios problemas teológicos, en problemas pastorales y en problemas evangelísticos, porque en la práctica no sucede eso. Así que los dos tienen razón en cierto sentido y los dos están equivocados quizás en cierta parte. Entonces, serás salvo tú y tu casa, que la salvación ha entrado a tu casa y tienes que trabajar con tu familia, tienes que llevar el evangelio, porque a la persona a la que Pablo le dijo eso, si no me equivoco, era un carcelero cuando estaba con Sila, el carcelero agarró y se llevó a Pablo a la casa. No se quedó con la pobreza, se llevó a alguien, perdón, no se quedó con la promesa, se llevó a alguien que vaya y le predique a su familia. Entonces, ok, usted está leyendo la Biblia y está leyendo la promesa, llévese a alguien que predique la palabra de Dios a su casa, haga cultos en su casa, o usted mismo vaya y predique, haga cultos en su casa, no sé, haga una célula, un grupo familiar, haga algo, pero no se quede con la promesa, lleve la palabra. Y bueno, como los que han evangelizado, los que están activos en el ministerio saben, a su tiempo y a la palabra da el fruto, ¿no? Bueno, espero haber podido responder a su pregunta, hermana Elena. Es importante, hermano, lo que nosotros, de un texto podemos hacer una doctrina y en vez de doctrina hacer una desgracia para muchas familias. Proverbios 3:9 al 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, no falta una persona ambiciosa, que muchos de los que siguen la teología de la prosperidad son así. El apóstol llega, le predica esto, entonces ellos dicen, bueno, les voy a dar todo lo que tengo, porque si Dios es un multiplicador de finanzas, vamos a darlo todo. Negocio redondo, pero va a multiplicar. ¿Y qué es lo que termina pasando? Quedan en la pobreza, no reciben nada. Pero la Biblia dice eso. Bueno, vamos a ver qué dice el libro de texto. Este proverbio no promete que todo el que diezma será prosperado, por lo menos de manera económica. La mayoría de las personas que diezma será prosperada, pero muchos factores pueden afectar la prosperidad, tales como la economía de la nación, guerra, hambruna, terremoto, incendio, ladrones, accidentes, malas decisiones en los negocios. En una ocasión leí un artículo de un periódico acerca de un hombre que demandó a su congregación porque el pastor le había prometido riqueza, y la demanda es completamente válida. Basado en el diezmo. El hombre había traído su diezmo, sin embargo perdió su empleo. Así que él exigía que se devolviera el dinero. Este hombre no había descubierto que los proverbios eran principios generales, no promesas. Y aquí el problema no era el proverbio, aquí era el pastor que le estaba prometiendo riqueza. Con mucho cuidado. Si vamos a hablar de prosperidad, enfatice. Amado hermano, prosperidad no siempre es con dinero. A veces tiene que ver con salud, misericordia, muchas cosas. Porque los de la teología de la prosperidad se lo quedan como si solamente fuera dinero. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Significa que siempre que responda blando le van a responder blando? No. Y los que tienen pareja y han tenido sus discusiones de pareja saben más de esto. Una respuesta suave, usualmente, generalmente apaga la ira, pero no siempre. Un esposo ebrio dice puede golpear a su esposa o hijos, ya que ellos le hablen suavemente o no lo hagan. Un jefe enojado puede actuar con dureza aun cuando un empleado hable dulcemente. ¿Podrán las palabras suaves de un ladrón apartar la ira de la ley? Así que vemos que Dios nos regala los proverbios como una luz a nuestro camino,
pero los proverbios no garantizan resultados. Y creo que esto es lo más importante de la lección que estamos viendo. Estos proverbios no son garantías de un resultado. Usted puede hablarle bien a una persona tranquilamente y van a haber ocasiones en que sí, va a calmarse, y van a haber ocasiones que son reglas generales, no son promesas que arbitrariamente, pam, 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 se tiene que cumplir. Veamos otro. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Algunos padres cristianos han disciplinado a sus hijos muy severamente, pensando que este proverbio le exige el constante uso de la vara. Hay ocasiones para aplicar este proverbio, porque realmente las hay. Pero la vara no es la única fuente de disciplina para un hijo. Dios nos disciplina a todos nosotros sin tener que usar la vara. Los padres pueden disciplinar a sus hijos con palabras o quitándole algunos privilegios. Entonces, hay un proverbio que manda a corregir con vara porque no lo vas a destruir ni nada. Entonces, algunos padres se han quedado con ese proverbio. Entonces siempre que voy a castigar a mi hijo tiene que ser con vara. Y mire, yo no estoy en contra de la vara, pero sí estoy en contra de dos cosas. Del uso excesivo de la vara y número uno, que el uso de la vara dañe la integridad física del hijo. Ahí hay un problema. Si usted daña la integridad física de su hijo, hay un problema. No lo está entendiendo muy bien el proverbio. Muchas madres cristianas que en el uso de la vara han lastimado físicamente a sus hijos. Eso no es bíblico. Eso no es cristiano. Nada. Entonces, bien, ahí podemos ver algo, hermano. Entonces, también hay pastores. No, hermano, dele con la vara. Dele, no se va a morir. Dele, dele, dele. Como si la vara fuera la única manera de disciplina. Entonces, no está completamente mal, pero tampoco es una corrección completa. Deben haber muchas implicaciones y creo yo que los que son padres van a entender mucho mejor este texto. Entonces, bien, dice, interpretar un proverbio bajo el contexto de todo el libro de Proverbios. Un libro como Proverbios frecuentemente salta de un pensamiento a otro, pero incluso en Proverbios el escritor esparció mucho de esto sobre el mismo tema. Así, bajo el contexto de todo el libro de Proverbios, entendemos que el autor enseña sobre varios temas y contenidos. Reúna todos los proverbios sobre un tema determinado y compárelos. Es decir, si usted va a hablar sobre un tema, qué sé yo, de la integridad, la sabiduría, no es que tiene que agarrar un texto y solamente utilizar ese texto para basar toda su enseñanza. Tiene que construir algo temático y las buenas construcciones implican muchos textos. Por lo general, usted verá un patrón de pensamiento o bien el significado de un proverbio puede aclararse a la luz de otro proverbio sobre el mismo tema. Mire, así es como se construyen, de hecho, también las teologías sistemáticas. Usted nunca haga una doctrina, una enseñanza de 1, 2, 3 pasajes. No haga eso. Si usted va a enseñar de un tema, si usted va a hablar de un tema, agarre su concordancia, agarre su Biblia, sea responsable porque sabe que va a hablar sobre algo eterno y lea todos los pasajes bíblicos que hablan sobre eso. Cada pasaje va a hablar algo diferente, va a hablar un aspecto diferente y tiene que tener el rompecabezas completo. Entonces el rompecabezas, entre más fichas tenga, más bonito se ve. Entonces así es la construcción de los estudios temáticos. Y si vamos a hablar de proverbios, ahorita estamos hablando nada más de proverbios, pero aplica para otros casos. Recuerde que anteriormente enfatizamos la interpretación de un texto a la luz de otros pasajes sobre el mismo tema, en el mismo libro. Estamos hablando nada más de proverbios. Deseamos que usted practique la interpretación de un proverbio mediante el estudio de lo que dice el libro sobre el tema de proverbios. A ver, Proverbios 18:21 dice, es un versículo que ha confundido mucho. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Muchos se equivocan en el significado de este versículo porque no lo interpretan a la luz de otros versículos. Ellos afirman que nosotros tenemos todo lo que confesamos y evitamos sobre las cuales cosas callamos. Es decir, es como si nuestra boca fuera un árbitro. Y todo lo que declaramos, porque nosotros lo declaramos, eso va a pasar.
Estos creyentes confundidos piensan que todo depende de lo que confesamos. Y mire, en cierta manera y en cierta medida, es importante lo que hablamos y confesamos. No vamos a decir que no. Pero eso no implica que va a pasar tal y cual hablamos. Dicen que solamente podemos estar enfermos si decimos que lo estamos. Por ejemplo, el clásico. Hermano, niegue su enfermedad. Usted no la tiene, rechácela y declárese. Yo no soy enfermo, yo no soy enfermo. Porque si tú declaras que no estás enfermo, no vas a estar enfermo. Basado en este proverbio, en este tipo de pasajes. No, la Biblia no enseña eso. Si estás enfermo, está bien, estás enfermo. Pide a Dios que te sane. Sáname, Señor. Quítame esa enfermedad. Pero todo eso se construye en una base de declaraciones y tiene que ver mucho con el movimiento Palabra de Fe. Les voy a mandar un artículo. El movimiento Palabra de Fe es un movimiento que se ha infiltrado en círculos pentecostales y tiene que ver mucho con el fideísmo, es decir, lo que yo creo que va a pasar, eso va a pasar porque yo creo. No, así no funciona la fe. La fe funciona, yo creo en la voluntad de Dios y lo que Dios quiera que pase, gloria a Dios, es su voluntad. La confesión tiene que ver con lo mismo. Entonces, todo lo que yo declaro va a pasar. Entonces, por ejemplo, si mi tía Alberta se va a morir, no digas eso, por ejemplo. No digas eso. Mira que la boca tiene poder. A ver, no vamos a hacer que nuestra boca tenga más poder que Dios. Dios decide la vida y la muerte. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de enseñanzas que superficialmente no parecen malas, pero a largo plazo y en cierta medida de intensidad son muy problemáticas. Deseamos comprender, dice, la palabra de Dios y decir lo que la Escritura dice. Esa es nuestra mayor preocupación, ¿no? Queremos ser bíblicos. Hay muchas cosas que suenan bonito, pero no son bíblicos. Dice, pero lo importante es saber el significado de las Escrituras, no solamente de las palabras de las Escrituras. Los proverbios tienen muchos versículos acerca de la lengua. El conjunto de estos versículos nos dará un vistazo al mensaje completo de lo que todo el libro quiere enseñar sobre la lengua. Entonces, aquí hay una lista de versículos. Si a alguien le gusta este tema, haga lo que dice esta tablilla. Vida en la lengua, muerte en la lengua. Rellene esta tabla. Pareciera que algunos proverbios aprobaran prácticas pecaminosas, pero un intérprete sabio discierne que los proverbios pueden describir comportamientos que Dios no aprueba. Una vez más, esto enfatiza la importancia de comparar todo lo que el libro dice acerca de un tema. Dice, la figura 4.6 le proporciona la práctica del uso de un proverbio. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelva, haya prosperidad. O sea, este texto no nos dice que sobornemos. No. Está describiendo lo que pasa con aquel que soborna. Entonces, no todo es prescriptivo. Escucha muy bien esto. No todo es prescriptivo. A veces es descriptivo. Y hay un problema cuando lo descriptivo lo hacemos prescriptivo. En griego lo llamaríamos así. No todo es un imperativo, a veces es un modo indicativo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay situaciones, eventos o elementos en la Biblia que solamente los está describiendo. Está diciendo cómo pasan. No está diciendo que tienen que pasar de esa forma o que son una orden, un mandamiento. Entonces, mucho ojo cuando estamos leyendo algo descriptivo. En la figura 4.16, los versículos que están bajo la columna de Proverbios aparecen a probar que se les dé preferencia a los ricos. Sabemos que no es eso. Dice, hemos estudiado 4 claves para interpretar proverbios. Confiamos en que estas claves le van a ayudar a interpretar los proverbios a todo lo largo de la Biblia, porque los proverbios no solamente están en Proverbios, también están en otros libros de la Biblia. Tanto en la literatura sapiencial como en muchos pasajes del Nuevo Testamento, Jesús usó muchos proverbios. De igual manera, hay muchos proverbios en las epístolas. Conocer el valor del proverbio y los principios para interpretarla le proporcionarán un mayor entendimiento de varios textos bíblicos. Con esto concluimos nuestra clase. El día martes yo voy a mandar la clase grabada sobre Job y Eclesiastés. Y la próxima semana ya empezamos
No, no. Ah, no, falta el profetismo. Ya. A ver, 1, 2. Sí. La próxima semana, a ver, mañana, martes, sí. A ver, martes, no. La próxima de la próxima ya empezamos el Nuevo Testamento. Vamos a concluir con la literatura profética. Cómo interpretar a los profetas y las profecías, que igual está implicado con el Apocalipsis, así que es una clase interesante. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta para concluir? Sí, hermano, yo le quería decir, yo entiendo, ¿verdad? Que esos son como enseñanzas morales o que nos da la palabra, ¿verdad? Sí. Y que para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y no todas tienen que aplicarse a forma literal. Por esto, Sí. ¿no sería esto la palabra de Dios en el Viejo Testamento, ¿verdad? Como los judíos hacían, que sí tenían la palabra, pero por el otro lado tenían otro librito, el Mishla era, o ¿cuál era el librito que ellos también estudiaban porque les enseñaban cómo debían de comportarse y cosas así? Claro, está el Talmud. El Talmud. Pero esos escritos se desarrollaron posteriormente a la escritura de la Biblia. Se desarrollaron más o menos como para el periodo del Segundo Templo, si no me equivoco. Oh, ok. Porque yo pensaba que esta era una forma de las cuales ellos trataban de entender para que ellos pudieran entender. Mire, la diferencia es que esto es escritura, es inspirada, pero mire, un dato, y esto se habla más que todo para los especialistas, ya que se especializan en proverbios. Los proverbios no son algo exclusivo de la Biblia, por si acaso. Repítame eso. Los proverbios no son algo exclusivo de la Biblia. En los tiempos bíblicos habían otras culturas, mesopotámicos, Babilonia, que también tenían sus proverbios. ¿Ya? Entonces, los proverbios no son algo exclusivo de la Biblia, es algo que ya existía en ese tiempo. Es sabiduría sapiencial, sabiduría oriental. Ahora, ¿qué diferencia los proverbios de otros tipos de otros tipos de proverbios, de otro tipo de escritura? Es que, bueno, los nuestros son palabras de Dios. Esa es la diferencia. Pero hay varios elementos, hermana Yolanda, varias ideas que también están en la Biblia y van a estar presentes en literatura de otros pueblos. Y eso no significa que los proverbios sean una copia de las ideas de otros pueblos, sino que eran ideas que estaban presentes en ese tiempo. En la actualidad, nosotros tenemos refranes, tenemos fábulas que transmiten varias ideas que también las vamos a encontrar en la Biblia. Y no significa a veces que esos escritos copiaron a la Biblia, aunque muchas veces sí lo hicieron. Pero hay algunas cuestiones que son contextuales, están en el contexto. Entonces, la Mishnah, el Talmud, son escritos propios del judaísmo, pero muchas de las ideas de ellos, por lo menos de ellos, para ser de forma específica, sí se fundamentan en la Biblia. Lo que nos hace evangélicos a nosotros es que nosotros creemos que lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Sea como sea, descriptivo, prescriptivo, la forma que se le dé, es palabra de Dios. Ahora, que sea palabra de Dios, ¿lo hace un imperativo? No. Y yo creo que ese es uno de los problemas hermenéuticos. Nosotros creemos que como es palabra de Dios, entonces una orden que tenemos que hacer. Y ahí podemos meter un pensamiento de la Biblia que no corresponde. La Biblia es palabra de Dios y tenemos que predicarla, enseñarla y vivirla de acuerdo en el modo que ha sido presentado. Entonces, si algo es un imperativo, es una orden, un mandato, hay que hacerlo. No hay que discutirlo ni darle 3 vueltas ni 4 vueltas. Hay que hacerlo. Si algo es descriptivo, si la Biblia nos está describiendo algo, bueno, aprendamos de lo que la Biblia está narrando. El objetivo de este curso es que entendamos que cada género es un instrumento, es una forma de comunicar la verdad. Entonces ya vimos la narrativa, ya vimos cómo la narrativa nos está enseñando, ya vimos la literatura sapiencial, ya vimos la literatura poética,
Y ya vimos que cada literatura tiene una forma de enseñar, tiene una forma de comunicar la verdad. Entonces vamos a ver más géneros a través de este curso y lo que nos hace fieles a la Biblia es que nosotros interpretemos y vivimos de acuerdo a la forma en que se está comunicando. Entonces nosotros estamos tratando, y digo tratando porque no es que lo sabemos todo o que ya tenemos todas las interpretaciones correctas, no estamos luchando, estamos aprendiendo, estamos tratando de ser mejores intérpretes. Por eso, amados hermanos, requiere tiempo, requiere algo extra, pero siempre que yo les mando un PDF, una lectura, yo les aconsejo que lo lean, porque hay varias cuestiones, varias explicaciones que yo no las estoy dando en la clase, y en el PDF sí se la van a explicar con más detalle. Entonces, entre mejor estudiante sea usted, mejor intérprete va a ser usted, porque yo no lo hago a usted de mejores intérpretes. Yo les doy la información nada más, y bueno, el resto cuenta por cada uno de nosotros, cada uno ve qué hace con la información, pero yo no los hago mejores intérpretes, nada más les doy la información y cada quien aquí es responsable de ser un buen estudiante para ser un buen intérprete y finalmente ser un buen predicador y finalmente vivir la palabra como Dios quiere que la vivamos. Hermana Glenda, sí. Aquí yo tengo una pequeña duda. En mi caso, yo, ¿verdad? El Antiguo Testamento me lo enseñaron bastante, pero el Nuevo Testamento, pues porque mi esposo, pues, fue criado en el Evangelio Sí. y pues él es sobrino de pastores, ¿verdad? Y él fue el que me ha enseñado poco a poco. Y pues yo me he metido en la palabra. Amén. Pero Sí. la pregunta es, usted dijo algo que me dejó pensando. Cuando uno tiene que llevarle el mensaje a sus familiares, en mi caso, yo no le puedo llevar el mensaje a mis familiares porque no me escuchan, apenas me hablan. ¿Cómo yo le puedo llevar el mensaje de Cristo cuando ellos ni me hablan, ni tan siquiera me escuchan? A mi hermano traté de hablarle por Juan 3:16, que fue donde mi esposo me habló para yo convertirme, y por poco me da por WhatsApp. Bien, voy a explicar dos cosas. Número uno, bueno, hermana Glenda, como es un curso de hermenéutica general, vamos a estudiar tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Ahorita con la clase de la próxima semana ya terminamos el Antiguo Testamento y vamos a estudiar el Nuevo. Ahí en pantalla puede ver los temas que vamos a estudiar del Nuevo Testamento, ¿ya? Mientras usted está leyendo eso, le explico lo siguiente. Mire, hay cursos de evangelización. Yo he dado varios cursos de evangelización. He dedicado mucha parte de mi vida evangelizando. Y una parte muy importante en ese tipo de casos es lo siguiente. Lo principal es orar. Y que Dios dé la oportunidad y el momento apropiado para presentarles el Evangelio, número uno. Número dos, que el Espíritu Santo ponga las palabras adecuadas en su boca para hablar guiado por Dios. Porque hay la cuestión que a veces no es el tiempo, y no es el tiempo porque Dios, no es que Dios no quiera salvarlos, sino que ellos no están listos, tienen su corazón cerrado. Entonces, hay que orar mucho, hay que ayunar, hay que interceder, que Dios dé la oportunidad, que Dios dé el momento, que Dios dé la brecha. Uno, guiado por Dios, va a entender, ¿no? Cuando Dios está abriendo la puerta, cuando Dios da la oportunidad. Y en ese momento, bajo la opción de Dios, uno hablar lo que el Señor ponga en su boca. Porque a muchas personas les puede funcionar Juan 3:16, a otras Romanos 5:8. Hay una parte en la Biblia en que Dios puede tocar a las personas y no siempre es la misma. Puede ser algo del Antiguo Testamento, no lo sé. Y la verdad es que Dios conoce los corazones. Entonces, lo que le puedo recomendar es eso, Magdalena. Usted tranquila, no hay que sacudir el avispero. Ore a Dios, que Dios prepare un momento y cuando se dé la oportunidad y el momento, te vaya y predique. Pero usted tranquila, confiando en el Señor, que la oración del justo puede mucho. Amén. Amén. Bueno, quizás a futuro ya abramos un curso de evangelización. Tenemos que este año meter cursos de ministerio, son importantes. Bueno, eso es todo. Perdón, pastor, pero me apunto a toda la clase que usted da porque las da tremenda. Amén, amén, amén.
porque puedo entender, porque yo soy, soy un poco de poca retentiva, ¿verdad? Por muchas cosas en mi pasado, desde mi niñez, y pues, tengo ahora existe lo de IDD, pero en los tiempos 80 y todo eso no existía. Y entonces, pues, ese es el problema que yo tengo, que yo no tengo retentiva. Sí, no le voy a negar que la parte histórica, en parte histórica de la Biblia, como José, como Esther, esa parte yo me la vivo, pero la parte como que o sea, de los profetas, yo me la vivo, Claro. como Jeremías, como Ezequiel, pero Claro. la parte los salmos, como que todavía estoy como... No, siempre vamos a tener fuertes algunas partes de la literatura que vamos a entender mejor que otras, pero bueno, como les digo, como llevamos tiempo en esto, yo voy a procurar lo mejor que pueda, siempre traerle la mejor educación en lo que pueda, en lo que Dios me presta vida. Y nada, siempre les pido oraciones por mi vida, que Dios me guarde, que Dios me proteja y pues me ayude a seguir dando clases. Y bueno, van a haber clases siempre, todo el año. Hay un programa de 4 años y la meta es darlo completo. Así que aquí estamos a la orden para servirle. Así que vamos a orar para concluir esta lección. Amén. Que el Señor nos siga ayudando a crecer. Padre, en el nombre de Jesús te damos honra, gloria y alabanza, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias por la clase, gracias por los estudiantes, Señor, por los que van a ver la clase grabada, Señor. Te pedimos, Padre, que tú derrames entendimiento, nos ayudes a ser mejores intérpretes de la palabra, nos ayudes a ser mejores cristianos y a predicar tu palabra, Señor, tal como tú la quieres comunicar. Te damos honra, gloria y alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que tengan muy buen descanso. Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Bendiciones.